Las elecciones francesas de 2017 vienen marcadas por una serie de pautas como son la crisis de los refugiados, tenemos una gran crisis humanitaria en Europa desde hace unos cuantos años, tenemos un plano de euroescepticismo y también un gran problema con la islamofobia, que es un problema que ataca principalmente a Francia y del que se ha sabido aprovechar tanto Mélenchon por una parte a favor como Marine Le Pen con su discurso que ya conocemos xenófobo. Estas elecciones francesas se están convirtiendo son verdaderamente paradójicas y contradictorias. La verdad es que las ciencias sociales nos está costando a través de las encuestas entender verdaderamente lo que está pasando en el país, pero sin embargo nos da una serie de intuiciones y estas intuiciones que nos están dando es que que se está produciendo una poliarquía de partidos, que hay 4 candidatos y que muchos de esos candidatos ni siquiera tienen partido. Para mí el tema central dentro de estas elecciones es la cuestión de la identidad. Tras los atentados de Bataclan, el tema central que se introdujo en la agenda política por parte del Partido Socialista fue, por parte no solamente del Partido Socialista, sino por los diferentes actores y los medios de comunicación y de la agenda política en Francia, fue las cuestiones de la seguridad ligadas a la identidad, quién es y quién no es francés, lo cual ha provocado que las perspectivas o hablar de valores de la cuestión de la libertad o de la igualdad sea mucho más complicada y nos centremos en la cuestión de la seguridad y de la identidad, y esto es el tema central que está marcando la campaña. Yo creo que uno de los elementos principales de estas elecciones que más interés ha suscitado ha sido el tema del Frente Nacional, de cómo ha crecido y sobre todo el liderazgo de Marine Le Pen. Marine Le Pen ha sabido transformar su partido dentro de que es un partido de derecha radical, pasar, por ejemplo, del racismo que encarnaba su padre a una xenofobia dirigida sobre todo a la población islámica, incluso de segunda generación, y especialmente ha crecido con la llegada con la crisis de los refugiados en Francia, porque para el Frente Nacional son personas que llegan a Francia para consumir los recursos públicos que deberían consumir los franceses, que son los que al fin y al cabo los generan. Ha sabido transformar un discurso para ganar nuevas masas de votantes, para atraer a un votante que antes nunca se hubiera pensado que es del Frente Nacional, como por ejemplo son estudiantes, personas jóvenes, que con Jean-Marie Le Pen hubiera sido prácticamente imposible, y eso es lo que explica al fin y al cabo que haya estado permanentemente en las encuestas en primero o en segundo lugar, y lo que hace que con total seguridad, aunque está muy repartido últimamente, pues pase a la segunda vuelta, aunque tendrá muy difícil probablemente ganar, dependiendo mucho también de quién sea la persona, el rival que se enfrente a ella. Por otra parte, tenemos una pieza clave en estas elecciones, que es la incertidumbre. Para la ciencia política es muy interesante, ya que no sabemos qué va a pasar. Se habla de un empate técnico a 4 entre los 4 principales candidatos. Tenemos a Macron, que yo me atrevería a decir que es una especie de producto de marketing político, ya que se presenta como el candidato que no representa ni a la izquierda ni a la derecha, que viene a hablar del centro. Vendría a intentar aprovecharse de este panorama de incertidumbre y crear una base de especie de partido atrapalotodo. Esto genera un problema, ya que le puede pasar lo mismo que a Albert Rivera, que es que en unos principales sondeos se vio inflado y luego esto puede pinchar y se puede polarizar en torno a los extremos, en torno a Marine Le Pen por una parte, como a Mélenchon, que le va pisando los talones al Frente Nacional. Hay 3 candidatos sobre la cuestión de la izquierda, hay 3 candidatos desde una perspectiva socioliberal. Es interesante ver cómo las verdaderas diferencias que se están produciendo o que tienen más interés es respecto a qué modelo de sociedad se quiere. En Francia se produce una división en clivaje, más laicismo, menos laicismo, y esto está afectando verdaderamente a la izquierda. En el caso del partido de Macron es una perspectiva multiculturalismo liberal, es decir, la aceptación de la diferencia y que no hay una verdadera intervención del Estado, más allá de lo que supuestamente es Francia sobre la cuestión del laicismo. Respecto al Hamon, es una postura en cierto sentido de reconocimiento de las diferencias al mismo tiempo que se mantiene esa postura de igualdad republicana. Y en el caso de Mélenchon, lo que se está produciendo es una especie de guillotina cultural en la cual la perspectiva de la ciudadanía rompe con las diferencias, es decir, el ser francés es ser ciudadano francés y por tanto introduce ese elemento interesante. Una de las grandes sorpresas en estas elecciones sería Jean-Luc Mélenchon con la Francia insumisa,
ya que es una gran peculiaridad de un hombre que pasa de ser parte del Partido Socialista al Partido Comunista a crear una especie de Izquierda Unida y a crear esta especie de movimiento que no olvidemos que pasan de cantar la Internacional Socialista en los actos a avanzar hacia la Marsellesa. Esto parece un dato que no proporciona, no arroja nada, sin embargo es interesante ya que no solamente quiere atraer ya al obrero, al socialista desencantado, sino que quiere unir a toda la izquierda y apropiarse también de los abstencionistas. La cuestión del sujeto político en Francia está cambiando, desde una perspectiva de la ciudadanía individualista a una perspectiva de pueblo. De hecho, podemos ver cómo se están produciendo los mismos lemas o lemas parecidos tanto la izquierda como la derecha. Marine Le Pen, el lema es Au nom du peuple, lo que implica que el sujeto político es el pueblo, y Mélenchon está rompiendo con las lógicas tradicionales que le sustentaban como líder del Front de Gauche y de la tradicional y bueno, dentro de una serie de partes del Partido Comunista. Ya no es la cuestión del individuo, sino es la cuestión del pueblo como sujeto político, la vuelta de la lógica de la masa, lo que implica que se abre un escenario perfecto para las cuestiones y las perspectivas del populismo o las teorías del populismo. Una de las cosas que se está teniendo poco en cuenta, yo creo, es que las elecciones legislativas van a ser un mes después de la segunda vuelta de las presidenciales. Hace años los mandatos presidenciales eran de 7 años y los legislativos de 5, por tanto se reformó para que fueran en ambos casos de 5 años y así el color político del gobierno y del presidente de la República fuera el mismo. Esto quería evitar lo que había pasado en los 80 y en los 90, que era que había casos en que el primer ministro era de un color y el presidente de la República de otro. Es lo que se llama la cohabitación y al fin y al cabo eso tenía dificultades porque no se sacaban adelante leyes porque el color era enfrentado en ambos casos. Después de la reforma, pues tanto Sarkozy como François Hollande han tenido el mismo color en el gobierno que en la presidencia de la República y esto se ha solucionado. Pero es verdad que la cohabitación puede volver a ocurrir porque en el caso de Macron y en el caso del Frente Nacional con Marine Le Pen, es verdad que la estructura de partido no es tan fuerte y conseguir a 577 personas para el Parlamento les es mucho más difícil que les ha sido, por ejemplo, hasta ahora a los republicanos del centro derecha y por supuesto al Partido Socialista.